Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en Línea UVEC. Les saluda nuevamente su asesor virtual, Fernando Sosa, y el día de hoy quiero subir este video correspondiente a la sesión, en este caso asíncrona, del bloque número 4, correspondiente al módulo Introducción al Pensamiento Filosófico. El día de hoy estaremos abordando prácticamente el tema de filosofía posmoderna, haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ha sido en el bloque número 3 el tema de filosofía moderna. En el bloque número 2 nos encontramos con dos temas, que fue filosofía antigua, filosofía medieval, y en el bloque número 1 abordamos principalmente cuál es o qué es de entrada filosofía, que es este arte de pensar, reflexionar, cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor a través de esta herramienta del pensamiento, a través de indagar cuáles son las primeras y las últimas causas de todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, hemos dado un recorrido histórico de la filosofía, del pensamiento filosófico. Vimos algunas ideas principales provenientes de autores y de pensadores importantes en este tema o en estos temas. Y bueno, el día de hoy estaremos abordando el tema de filosofía postmoderna. Voy a pasar a compartir unas diapositivas que estaré explicando, que estaré compartiendo con ustedes en torno a este tema principal. Muy bien, entonces voy a pasar justamente a la exposición de las diapositivas para entender un poco a profundidad de qué hablamos cuando mencionamos la palabra posmodernidad o qué significa en sí la palabra posmoderno. ¿Qué es lo posmoderno? Sabemos o hemos visto qué es la modernidad, pero ¿a qué se refiere este prefijo de posmodernidad? Eh, en términos básicos y lo más sencillo para entenderlo, la posmodernidad es lo que está o lo que estaría viniendo después de la modernidad. Es un prefijo que nos antepone algo que viene después de un momento o algo que viene después de un suceso, ya sea histórico o momentáneo, aunque prácticamente todo suceso puede catalogarse como histórico en su momento, ya que cada, cada minuto que pasa, cada momento que pasa, siempre se va quedando atrás en la historia. En ese sentido, bueno, la posmodernidad, o más bien la modernidad, se va quedando, se va alejando de nosotros en el tiempo para darnos paso a este periodo posmoderno. Que bueno, también siguiendo un poco al filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, él diría que ya no, desde este lado del mundo latinoamericano, no podríamos o no podemos hablar de posmodernidad en el sentido de que es un término eurocéntrico, de que es un término de la filosofía europea que se aplica a este mundo latinoamericano, pero que siempre lo termina dejando fuera. La filosofía europea, la filosofía eurocéntrica, siempre termina dejando de lado la filosofía latinoamericana. Entonces, para hablar de un término que nos evoque lo latinoamericano o lo que viene después de estos tiempos modernos vividos y experienciados desde Latinoamérica, tendríamos que hablar desde el pensamiento de Enrique Dussel de transmodernidad, no de posmodernidad, sino de transmodernidad, es decir, de también de una transformación de lo moderno, de lo transmutable, de lo que cambia, en un sentido desde la perspectiva latinoamericana.
Entonces, la filosofía posmoderna podríamos dejarlo en este sentido muy claro. Habla del cambio de lo moderno, pero vivido desde la experiencia eurocéntrica, desde la experiencia europea. Cuando nosotros abordemos precisamente o pasemos al tema de la filosofía en México, estaremos atendiendo un poquito más a esta cuestión ya no de la posmodernidad, sino de la transmodernidad, en el sentido en el que Enrique Dussel nos habla de ello. Obviamente lo estaremos abordando en el siguiente tema, pero en este caso, bueno, vamos siguiendo la línea de nuestro curso, atendiendo a el tema de filosofía postmoderna. Muy bien, pues estamos justamente en el tema de el bloque número 4, filosofía postmoderna, y justamente quería compartir con ustedes estas diapositivas que nos van a ayudar a iluminar un poco más los conceptos, las ideas, lo referente a qué es esto que llamamos postmodernidad. Como bien les decía hace un momento, justamente directo en la plataforma, lo posmoderno tiene que ver con lo que está después de lo que llamamos modernidad o lo que viene después de esto que se le ha llamado el periodo moderno, que tiene que ver con este auge que se dio después de la Edad Media con el pensamiento científico, con el pensamiento filosófico, pero ya visto desde una perspectiva no desde la explicación que venía derivada de lo divino. Recordemos que el mundo medieval estaba regido por un sistema teocéntrico, es decir, por un sistema en donde Dios era el centro de todo el pensamiento, de toda la política, de toda la filosofía, de toda la teología, y todo giraba en torno a la idea de Dios. El mundo se comprendía a partir de la idea de un Dios creador que había formado este mundo, que había formado la realidad y junto con esta realidad había formado al ser humano, al individuo, el cual tenía o estaba compuesto por un cuerpo y un alma que finalmente esta alma o este espíritu de vida debía volver nuevamente con su creador. Entonces, toda la ética, toda la política, todo el sistema medieval estaba configurado de tal forma que Dios era el centro, el humano estaba a un lado como una criatura de este Dios o la criatura de Dios y el cual toda su fuerza, todo su pensamiento debía estar enfocado en algún momento después de la muerte retornar a esa primera casa o a ese lugar de donde había venido, que era en la vida eterna junto a Dios. Entonces, por eso la moral, la ética, la institución religiosa como la Iglesia Católica, pues estaban al mando de todo lo que acontecía alrededor del ser humano. Y de ser humano me refiero al hombre y a la mujer en este caso. Asimismo, también a la creación de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza, el mundo, era una creación que venía de Dios y esa misma naturaleza también nos mostraba al creador o mostraba al creador. Entonces el ser humano se quería ver a Dios, quería reconocer a Dios, pues lo podía ver en la naturaleza. Y la naturaleza formaba parte de la vida del ser humano como, como parte de esa creación también. Así como Dios había creado al hombre, había creado también a la naturaleza. Y había una especie de hermandad que justamente el santo Francisco de Asís pues lo plasmaba muy bien en uno de sus cánticos más famosos llamado Hermano Sol o Hermana Luna.
Entonces era este reconocer a la naturaleza en el periodo medieval como parte de la creación de Dios y teniendo una especie de esencia divina, la misma naturaleza, el mismo ser humano, que pues no podía ser trastocada, ¿no? No podía ser manipulada, no podía ser destruida tan fácilmente sin pensar que esa naturaleza pues venía de Dios. Justamente con el paso a la modernidad, en donde el ser humano empieza a alejarse de la idea de ser una criatura de Dios, en donde nuevamente se le empieza a dar un peso superior, un peso muy importante a la razón, más allá de la fe, el hombre y la mujer, el ser humano, empiezan a tomar nuevamente un protagonismo que se le había quitado durante todo este periodo medieval. Entonces, la filosofía posmoderna, que viene dada después de la modernidad, ¿a qué se referirá? ¿En qué conceptos, en qué ideas se sostendrá ahora este tiempo posmoderno? Y es un tiempo posmoderno que justamente se viene dando a finales o se viene configurando a mediados del principios del siglo XIX, todo el siglo XX hasta nuestros tiempos, justamente con el inicio de grandes momentos históricos como fue la Revolución Industrial y el posterior posicionamiento primordial del capitalismo sobre otros sistemas económicos. Pero bueno, entonces, en la filosofía posmoderna vamos a entender una idea muy clarificadora cuando nos referimos a la pérdida del fundamento. Es decir, durante la Edad Media y la modernidad misma, había o se había formado grandes ideas que le seguían dando un fundamento sustancial a toda la realidad, un fundamento sustancial que seguía sosteniendo la idea del ser humano, como por ejemplo, en la Edad Media se tenía la idea fundamental de que Dios existía, de que Dios regía el mundo que había creado. También se tenía el fundamento de que el ser humano era una creación de ese Dios, y esos fundamentos que no podían cambiarse, no podían cuestionarse, eran fundamentos que le daban una sustentabilidad orgánica a toda la realidad, le daban sostenían la realidad misma. El fundamento, si recordamos la clase de la filosofía antigua, cuando veíamos a los presocráticos y buscaban el arjé de todo lo que existía, es decir, del fundamento primordial que sostenía la realidad, ese fundamento en la Edad Media pues era Dios, Dios como el fundamento de todo lo que existía y el ser humano también como parte de ese fundamento inamovible. Entonces, en la modernidad, posteriormente, cuando Dios deja de ocupar el centro de todo lo que existía y deja de ocupar ese lugar privilegiado para dárselo nuevamente al ser humano a través del uso y ejercicio de la razón pura, el ser humano ahora pasa a ser el fundamento de todo lo que existía. Si recuerdan un poco durante el tema de la modernidad, veíamos estas tres corrientes principales, que era el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos el idealismo, o si ustedes leyeron el tema y lo referente al idealismo dentro del bloque, recordarán que el idealismo sostenía que todo lo que existía fuera del ser humano, es decir, la realidad, no podía existir sin que hubiera una conciencia que le diera existencia a eso que estaba ahí fuera. Es decir, por ejemplo,
Si el día de hoy todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, tendríamos que preguntarnos si la realidad seguiría existiendo. Esto obviamente a partir de la corriente del idealismo puro, en donde sostienen que todo lo que existe es gracias a que hay una conciencia humana que puede pensar, que puede ver a lo que está allá afuera. Y lo que está allá afuera se configura a partir de la conciencia que la está mirando. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto depende totalmente de el sujeto que mira a la realidad. Entonces, en este sentido, el ser humano en la modernidad eh, tiene un papel importante en posición a cómo entender la realidad. Y es decir, el ser humano se convierte en el fundamento principal en este periodo moderno, en donde le va a dar un peso grandísimo a la ciencia, le va a dar un peso grandísimo a la tecnología. Recordemos el periodo renacentista con los grandes artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, quienes ponen eh, un, un peso grande en el instrumento de la razón para indagar y reconocer a través de la experimentación, a través de la búsqueda y a través del ejercicio de la técnica, comienza nuevamente a explorar y a comprender el mundo ya no desde la visión de un Dios que crea, sino empiezan a entender y a comprender el mundo desde leyes naturales que configuran y hacen funcionar al mundo por sí mismo, sin la necesidad de que un Dios intervenga en todo lo que sucede. Entonces, en el periodo moderno, el ser humano empieza a tomar este protagonismo superior que, que comienza también a darle toda una nueva forma de comprender el mundo a través del uso e instrumento de la razón. Entonces, vamos a rápidamente, aunque ya las he dado, vamos a notar de una manera más específica estas características y diferencias entre la modernidad y la posmodernidad, que nos va a ayudar a entender este paso que se da de el momento en el que el ser humano comienza a tomar ese centro dentro de la modernidad, en donde lo humano comienza a figurar como lo primordial. Veremos cómo ahora en la posmodernidad el ser humano comienza a ser relegado por otras formas de pensamiento o por otros elementos distintos a él que lo empiezan a desplazar. Y tenemos aquí una pequeña tabla que nos va a ayudar a entender estos pasos. En la modernidad, como bien recordamos, hay una secularización o una separación de la vida social y política de la Iglesia. Recordemos que, como lo mencioné, dentro de la Edad Media, la Iglesia, la religión, permeaban todo el ámbito social y político de la sociedad. Esto obviamente hablando del mundo europeo, que recordemos, estamos hablando sobre la base del pensamiento filosófico eurocéntrico. Entonces, en el momento en el que a través de la aportación de grandes pensadores y de grandes artistas comienzan a buscar, a indagar algo más allá, fuera de lo que la iglesia o la mirada de la iglesia ya había establecido como verdad, se empieza a dar este nuevo momento histórico llamado modernidad y se habla por eso de esta secularización, es decir, de esta mundanización. Recordemos que sécula viene de mundo y la sécula
secularización de la vida social y de la política, es decir, se mundanizan, se hacen mundanas, se hacen del mundo y ya no del orden divino. Entonces, este es una característica pues primordial de la modernidad, la separación de lo social y de lo político de la iglesia. En este periodo moderno, la ilustración significó poner la esperanza en el futuro y el progreso y las utopías, es decir, lo que las nuevas ciencias, los nuevos pensamientos filosóficos, eh, la nueva humanidad naciente de este periodo moderno empezó a poner sus esperanzas en estas ideas revolucionarias de emancipación de la tiranía de la iglesia, de la tiranía de los monarcas. Es por eso que en este periodo moderno se da la Revolución Francesa, un periodo importante en donde brillaron con mucha fuerza ideas como la libertad, ideas como la emancipación, ideas como la igualdad, la esperanza, la paz, ideas que llevaron a grandes revolucionarios de las armas, de la política, de la filosofía también, del pensamiento, llevaron a poner todo su empeño y todas sus fuerzas en alcanzar estas ideas, sobre todo en estas ideas de progreso, en estas ideas de futuro. Por ejemplo, el filósofo alemán Emmanuel Kant tiene un libro que se llama ¿Qué es la ilustración? La ilustración es precisamente este periodo de la modernidad en donde para él saber que estamos o que se estaba en un periodo de la ilustración era porque el ser humano era capaz ahora de regirse por sí mismo a través del uso puro de su razón. Es decir, Manuel Kant entendía o entendió que el momento de la modernidad había llegado porque el ser humano ya no necesitaba de grandes instituciones como la iglesia que le decían cómo portarse bien o por qué debía portarse bien. Esto en miras a que había un cielo y un infierno que a través de sus acciones podía alcanzar ya sea uno o el otro, si se había comportado bien o si se había comportado mal. En el caso de la modernidad, para Kant, la ilustración significa es dejar ese momento en donde había alguien que te decía qué debías hacer, cómo comportarte para alcanzar un fin lejano de este mundo. Para Manuel Kant ya no necesitamos a alguien que nos diga cómo comportarnos, porque la razón misma, el individuo mismo, el ser humano, se puede dar a sí mismo leyes que le vienen dadas por la razón misma, que lo pueden llevar a comportarse de manera correcta, de manera ética y moral en la sociedad sin la necesidad de un Dios que nos esté vigilando. Este es uno de los grandes momentos de la ilustración que se marcan muy bien en el pensamiento de Emmanuel Kant allá por el año 1700. Emmanuel Kant le da esta prioridad grandísima al uso de la razón. Es por ello que él está dentro de la corriente filosófica tanto idealista como empirista y racionalista. Él se enmarca en estas tres corrientes, pues les da peso a cada una de ellas, las pone a las tres en una balanza y son estas ideas racionales las cuales nos pueden llevar a un momento de gracia en un futuro. Por eso para Manuel Kant era importante que el ser humano se comenzara a emancipar del pensamiento mágico para poderse empezar a dar leyes a sí mismo, pues en la medida que todos los hombres y todas las mujeres se comenzaran a dar estas leyes racionales a sí mismos, llegaría un momento en el futuro
en donde se pudiera hablar de una paz perpetua, un momento en el futuro en donde el ser humano llegara a un progreso moral, a un progreso en donde las guerras, que para él era el peor de todos los males, pero hasta cierto punto también necesario para el pensamiento de Kant en ese momento, al final lo que se buscaba a través del uso de la razón era que el ser humano en un momento futuro pudiera evitar a toda costa el peor de todos los males, que era la guerra. Entonces, el concepto, o otro punto, es que el concepto de modernidad significa apropiación del hombre de su propia naturaleza y racionalización de la sociedad. Nuevamente es esta idea en donde el ser humano tome las riendas de su propia vida sin la necesidad de un intermediario, y que todo lo que acontece en la sociedad pueda estudiarse y pueda verse desde la razón misma, sin la necesidad de pensar que hay alguna entidad fuera que esté de alguna manera comandando o esté interviniendo en todos los procesos de la sociedad. Precisamente lo que les mencionaba, la razón ocupa un lugar especial en la sociedad porque de ella se desprenden las nuevas acciones. Entonces, la modernidad se caracteriza por esta exaltación excesiva a la razón como el instrumento que llevará a la sociedad y al mundo entero a salir de todos los males que le acontecen y llevarla a un progreso en donde toda la sociedad, todas las naciones del mundo puedan llevarse en paz sin necesidad de caer nuevamente en los procesos bélicos de la guerra. Pero bueno, ya veremos cómo estos ideales y estas utopías de un mundo mejor, gracias a la razón, pues se vienen abajo o se vendrán abajo, sobre todo con el auge de las grandes ciudades que terminan por explotar la vida de los individuos a través de las fábricas en el proceso de la revolución industrial, y sobre todo en los inicios del siglo XX, cuando estallan las dos peores guerras que la humanidad haya visto hasta el momento. La Primera Guerra Mundial, llamada o conocida como la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo nuevamente por los alemanes, comandada por Adolf Hitler, y en donde se cometió una de las atrocidades nunca antes vistas, que fue el genocidio de más de 12 millones de seres humanos, simplemente por sus orígenes étnicos, por su religión, por su lugar de nacimiento. A este crimen en contra de la humanidad se le catalogó como, por primera vez, genocidio. Entonces, prácticamente la cuestión aquí es, posterior a la modernidad, que las ideas de progreso que la modernidad nos prometía, parece ser que llegó el momento en que la razón que parecía prometernos una vida mejor en el siglo XX, sobre todo a través de las guerras, pues nos mostró que la razón misma puede ser el instrumento que nos aniquile o termine por destruir a toda la humanidad. Entonces, por eso, justamente en la posmodernidad, una de las características principales es que se da un reforzamiento muy grande al individualismo generado por el capitalismo. Un capitalismo de consumo que destruye todas las ideas de progreso para dar prioridad a la producción y al consumo. Recordemos que con el auge de las grandes
las fábricas, con el gran auge de la revolución industrial, en donde las máquinas parecían que facilitarían el trabajo de los seres humanos y les daría grandes riquezas de una manera equitativa a todos, finalmente esa riqueza únicamente se quedó y se sigue quedando en las manos de los dueños de los medios de producción. Eh, el sistema del capital, el sistema capitalista, retoma las riendas o toma las riendas de la sociedad y el fin último de toda producción, de toda cosa que se va a hacer dentro de las fábricas y dentro de las leyes del mercado, más allá de satisfacer necesidades prioritarias de los individuos, de los seres humanos, el fin último va a ser el consumo. El consumo que va a dar a su vez rienda suelta a la producción, una producción que no se va a detener a pensar en los recursos naturales que va a utilizar para reproducir esta producción de manera infinita. Entonces, a través de la posmodernidad es precisamente empezar a entender que lo que se va a buscar a través de los medios de comunicación, a través de las políticas de gobierno, a través de las leyes del mercado, es generar un individuo eh, individualista, por así decirlo, van a generar un individuo solipsista que entre a formar parte de las leyes de este capitalismo que lo lleve únicamente a trabajar para conseguir y consumir lo que el mismo sistema está produciendo. En la vida moderna se desarrolla de manera contradictoria, pues promete un bienestar que nunca llega. Es esta misma idea que estábamos desarrollando, en donde el, el mercado crea productos de consumo que prometen al ser humano un estado de felicidad perpetua, que al momento que este individuo lo consume, se da cuenta que esa felicidad o ese bienestar es solamente por un momento, hasta que nuevamente él tenga la necesidad de buscar en un nuevo producto, en un producto más avanzado, esta, esta sensación de satisfacción o esta sensación de bienestar. Si nos vamos al ejemplo más tradicional, lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando nosotros vemos un comercial, ya sea en YouTube o en la televisión, que ahora ya es muy raro ver la televisión, pero si vemos un comercial en YouTube, en donde se nos anuncia un nuevo teléfono o un teléfono, la forma de presentarlo, la forma de exponerlo, la forma de venderlo, es de tal forma que parece que ese producto tiene las respuestas a todas nuestras necesidades. Es la forma en la que parece que ese producto tiene la clave y la llave que nos puede llevar a un mundo más bueno, a un mundo más placentero, a un mundo más feliz. Y mueven y remueven los sentimientos del individuo para enfocarlo a poner todo su empeño, a poner toda su disposición en la búsqueda de ese producto que parece mágico, un producto que parece tener todas las respuestas. Sin embargo, el mismo producto detrás de él tiene inscrita un periodo de vida propia, un periodo en donde eh, eh, va a dejar de funcionar por sí mismo para que al momento que éste deje de funcionar pueda el individuo nuevamente aspirar
a buscar el nuevo modelo. A esto se le llama dentro de este mundo del marketing, a este mundo de los productos, se le llama la obsolencia programada. Es decir, que un aparato, un auto, un teléfono, una computadora, tienen dentro de sí este mecanismo de obsolencia programada para que en algún momento deje de ser funcional y tengamos que adquirir nuevamente otro producto. Entonces, en la posmodernidad está muy marcada esta situación, mientras que en la modernidad se trataba de crear hasta cierto punto productos, ideas que fueran, que de verdad pudieran brindarle al ser humano ese estado de bienestar eh, puro, ese estado de bienestar y de felicidad de manera perpetua. En la posmodernidad, la búsqueda de que ese estado no sea duradero es parte de la esencia de este momento, porque lo que va a tener eh, de manera, lo que va a tener importancia es el consumo que nos va a dar como resultado el sostenimiento del sistema capitalista que existe en este periodo, en este momento. Entonces, muy bien, entonces, como les venía yo comentando, en este periodo, el de la posmodernidad, pues empieza a diluir lo que en la modernidad era clave, que era vislumbrar un futuro mejor. En la posmodernidad, el individuo, el ser humano se da cuenta que no hay nada mejor que venga. Al contrario, parece que entre más la tecnología, la ciencia, la política siguen avanzando en esta línea del tiempo, parece ser que el bienestar del ser humano se viene degradando. Por eso entonces los individuos ya no creen en el futuro, ya no van a creer en esta idea del progreso, en este desarrollo de nuevas utopías, puesto que la historia hasta el momento ha demostrado que todo aquello que hable de un mundo mejor, de un futuro mejor, parece ser únicamente como un eslogan de marketing que nos termina o terminará simplemente por desvanecerse hasta que esa campaña haya funcionado o haya dicho lo que haya tenido que decir. Pero el verdadero o la verdadera búsqueda de un mundo mejor o de un progreso para el ser humano, pues no se ha visto y no se ve en un futuro prometedor. Entonces, por eso la posmodernidad tiene esta característica de ya no hablar de fundamentos, ya no hablar de futuros perfectos, de futuros mejores, sino más bien se habla y ustedes, yo sé, han escuchado tanto a lo mejor en noticias o en las redes sociales, se habla prácticamente de un mundo posapocalíptico, de un mundo que viene en donde lo que se va o de lo que se habla es de economías quebradas, se habla de guerras, se habla de extinción, se habla de calentamiento global y eso de qué utópico tiene cuando pensamos en el futuro. Es por eso que la modernidad se va quedando o se ha quedado atrás, porque la modernidad quedaba ideas y cuestiones futuras, utópicas, ahora con la visión de la realidad, los individuos o los seres humanos nos hemos dado cuenta que no hay nada prometedor. Nos damos cuenta más bien que las clases sociales se amplían, la brecha entre ricos y pobres pues cada vez sigue siendo más grande. Tenemos y conocemos de primera vista todos quiénes son los hombres más ricos del mundo.
en donde la lista la encabezan tanto Jeff Bezos como Elon Musk, en México Carlos Slim, pero más allá de que esto nos ponga orgullosos de saber quiénes son, pues nos debería de cuestionar, nos debería de llevar a pensar por qué eh, el 70 o el 80% de la riqueza mundial se concentra en menos de 100 personas, cuando el resto de los millones de seres humanos pues estamos padeciendo la devastación de las crisis económicas que se generan a partir también de muchos de los movimientos que estos grandes ricos pues realizan con sus empresas. Entonces es importante tener en cuenta que en la posmodernidad pues entonces las ideologías y las vanguardias van a morir. Ya no se habla de que algo es eterno, de que algo puede ser para siempre, de que algo puede durar, porque la misma realidad nos va enseñando que las cosas no duran, las cosas se van diluyendo. Es por eso que incluso en nuestras relaciones sociales podemos ya darnos cuenta de estas situaciones. Las relaciones de noviazgo, las relaciones matrimoniales, pues ya no son cuestiones aspirables en tanto que estamos inmersos en este mundo postmoderno donde todo se diluye, donde todo es líquido, donde todo como líquido se escurre, se desvanece o se seca. Entonces, la posmodernidad, pues, a diferencia de la modernidad, nos da este panorama, pues, prácticamente catastrófico y pues depende de nosotros analizarlo, darnos cuenta en qué sentido nosotros seguimos creyendo en ideas de la modernidad o ideas medievales que quiero aclarar, no me refiero a cuando hablo sobre ideas medievales, no hablo de dejar de tener fe o dejar de creer en un Dios. Eso es, al final de cuentas, una cuestión muy personal. Puedo decirlo abiertamente. Yo me considero una persona creyente, me considero una persona de fe, pero eso es otro ámbito que se reduce a la cuestión de lo personal y de lo privado, y que es muy respetable en tanto a las creencias de cualquiera de todos nosotros, sean creencias cristianas, católicas, no católicas, todo individuo tiene el derecho de creer en la fe que más le llame la atención o que más le dé sentido a su vida. Al final de cuentas veremos que todo se trata más bien de un sentido que no nos debe de ser dado de fuera, sino más bien un sentido que tiene que nacer de nosotros mismos. Pero bueno, en cuestión de la posmodernidad, estas son algunas de las ideas principales que se distinguen del periodo moderno. Entonces, no es fácil encontrar aquí un hilo conductor de la historia. En tanto que en la modernidad, por ejemplo, se pensaba la historia como un sistema cerrado que nos podría llevar a calcular, nos podría llevar a concluir que si analizábamos determinados eventos históricos, nos podría llevar a la conclusión o a prevenir dichas situaciones futuras. En la idea de la posmodernidad, la historia ya no lleva un hilo. ¿Por qué? Porque se tiene que, o se da cuenta, pensadores de la posmodernidad, que no hay una sola historia, sino que más bien hay historias que se cuentan desde las perspectivas distintas de donde se mira el mundo. Por ejemplo, la historia universal que nosotros conocemos y hemos estudiado desde la primaria hasta estos
momentos de nuestros estudios, pues es una historia universal del mundo europeo, del mundo eurocéntrico, algo que les mencionaba ya en un principio. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que hay historias que se cuentan desde otros mundos, que no es Europa, que no es el mundo eurocéntrico, sino que son historias que se cuentan o historias que se ven desde otras perspectivas del lugar. Por ejemplo, hay una historia que existe y que se debe de mirar desde Latinoamérica. Hay una historia que existe y se debe de mirar desde los pueblos africanos. Hay una historia milenaria más allá de la europea que existe y se debe de mirar de los países asiáticos. Entonces, la historia no es una sola. La historia es vista desde distintos puntos y lugares que no convergen en todo momento con una sola historia. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no hay una línea del tiempo que pueda englobar la, la historia del mundo como tal de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, en esa manera de ver la historia, no hay una historia, sino hay historias de diferentes puntos de vista. Entonces, no podemos hablar de un estudio que nos pueda unificar de manera global la historia del mundo. Y en ese sentido, la historia pierde ese peso como una ciencia que nos puede llevar a entender de manera cerrada el mundo como tal. Una de las principales características que ya hemos desdoblado a partir de estas explicaciones que he dicho es que para la posmodernidad los grandes relatos dejan de existir, dejan de tener peso. Es por ello que a la posmodernidad se le atribuye esta muerte de los grandes relatos, o se le atribuye esta muerte de las grandes ideas fundamentales que sostenían a la humanidad. Por ejemplo, la idea de la libertad, la idea de, de una historia de la humanidad como marcha hacia la libertad, como marcha hacia el progreso. ¿No? Cuando el día de hoy podemos ver que los seres humanos nos esclavizamos y nos esclavizan de distintas maneras. Nos esclavizan en los trabajos, nos esclavizan en las escuelas, nos esclavizan en los sistemas políticos. Entonces, esta idea que tenía la modernidad de que nos liberaríamos algún día y todos seríamos felices, al contrario, nos hemos dado cuenta que en este tiempo posmoderno lo que existe es la esclavitud de diferentes formas, tal vez ya no una esclavitud encadenada, pero sí una esclavitud que nos venden como libertad. Por ejemplo, hay quienes piensan o venden ideas de emprendimiento como ideas de libertad y de emancipación financiera que no te va a poder llevar a ser tu propio jefe y hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Cuando al final quienes han emprendido en esa búsqueda de la libertad financiera, pues lo que se ha encontrado es que terminan esclavizando más a sí mismos, dejando de lado y perdiendo parte de su libertad, que también es muy importante a un nivel humano, en cuestión a que han dejado de lado la convivencia familiar, el cuidado de sí, por pasar a la acumulación y producción de economía o de dinero. Entonces, la libertad realmente que la modernidad nos prometía, pues no se ve del todo clara.
Entonces también la modernidad tenía como gran relato que iba a haber o existiría un punto en donde los trabajadores y la eliminación de una sociedad sin clases, pues estaría a la vuelta de la esquina en cuanto o cuando los seres humanos aprendieran a utilizar todos su razón o hacer uso de la razón pura para llegar a este punto histórico. Sin embargo, bueno, la brecha social, como vimos, cada vez más se hace más grande. Y bueno, la promesa de un mundo de bienestar basado en el desarrollo de la ciencia y la industria. Ese momento de bienestar, al contrario, pues se ve más lejano y se ve prácticamente lejos de alcanzar cuando tenemos a la vuelta de la esquina más bien un calentamiento global que está a punto de apagar este mundo, está a punto de aniquilar todos los recursos que tenemos para seguir reproduciendo un sistema de capital que no retribuye a la tierra misma. Y en cuanto a ello, aquellos que terminan o están terminando por minar, por explotar todos los recursos de los seres humanos pertenecientes a todos, piensan más bien en vivir fuera de este país, de este planeta más bien. Pensemos en Elon Musk, Jeff Bezos, quienes han puesto todo su capital en la búsqueda de una vida más allá de este mundo, aniquilando todo lo que este mundo tiene. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande, que el mismo capitalismo que promete bienestar para todos los individuos, pues simplemente no responde con la realidad. Este periodo de la posmodernidad pues se enmarca muy bien en el pensamiento del filósofo Friedrich Nietzsche, quien empieza a sentar las bases de este pensamiento débil. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche nos habla dentro de sus escritos o dentro de sus ideas filosóficas del fin de la moral y de todo fundamento. Él hace un análisis histórico, un análisis genealógico, es decir, del origen de la moral, del origen de la ética, y se da cuenta que esa moral o la ética que parecía que venía dada por fundamentos o ideas inmutables como la idea del bien, como la idea de Dios, pues simplemente no existen y son solamente construcciones del ser humano, pero no de un ser humano racional, no de un ser humano lógico, no de un ser humano bueno, más bien son construcciones que se da un ser humano con una naturaleza perversa, un ser humano con una naturaleza violenta. Entonces, él se da cuenta que la moral más bien es un relato que el ser humano se ha construido simplemente para sobrevivir en sociedad, pero para sobrevivir sin la idea de que exista algún Dios o de que exista algún fundamento fuerte que nos lleve a pensar que tenemos que ser buenos o que somos buenos por naturaleza. Asimismo, también pues se da cuenta, eh, o más bien, Nietzsche habla de una de sus ideas más icónicas y famosas, que es esta de Dios ha muerto, en su libro el Zaratustra, en donde, bueno, él identifica a la idea de Dios como ese fundamento que daba sentido a que el ser humano pues se comportara de manera correcta. Entonces, en la medida que él se viene dando cuenta que el individuo por naturaleza prefiere
seguir más sus instintos que le da la naturaleza misma, estos instintos de fuerza, estos instintos de vida, se da cuenta que la moral más bien ha servido como para ir deteniendo estos instintos que el ser humano tiene. Pero en la medida que el ser humano va dejando atrás la moral, al mismo tiempo que el ser humano va dejando atrás la idea del bien para pensar en la idea del sí mismo, o sea, para pensar en sí mismo de manera individual y de manera egoísta, pues se da cuenta que esa idea de Dios como fundamento de la ética, de las buenas costumbres, pues se va dejando atrás. La idea de Dios va muriendo. A eso se refiere cuando Nietzsche dice Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, lo hemos asesinado. Se refiere más bien a este fundamento moral, a este fundamento ético que sostenía gran parte del comportamiento ético y moral de la sociedad. Entonces, Nietzsche se va percatando de que el individuo va o tiene más bien que ir dejando atrás esta moralidad que termina por asfixiar al individuo, se va dando cuenta que esa idea de Dios pues va muriendo. Y por lo tanto, lo que Nietzsche apunta o de lo que Nietzsche se da cuenta es que más bien lo que existe es un nihilismo, es decir, detrás de todo lo que existe o detrás de todo fundamento es que no hay fundamento. Es decir, detrás de toda verdad es que no hay verdad. No existe ya esta idea fuerte y dura, pesada de la verdad, esta idea cerrada de verdad, como la verdad del bien. Hablar del bien como verdad no es, pues no es cierto. Más bien, la verdad se construye a partir de lo que un cierto grupo de individuos se pone de acuerdo para construir o para decidir qué va a ser la verdad de ese momento, pero no una verdad una verdad pesada, una verdad cerrada, sino más bien esta idea de que no hay nada detrás. Para Nietzsche, la verdad no existe. Es más, hay una frase que Nietzsche dice, que pregunta, ¿quieres saber la verdad? No podrías vivir con la verdad, porque la verdad es que no hay verdad. De hecho, una anécdota de este filósofo es que terminó prácticamente, eh, terminó desquiciado, terminó loco. Se le atribuye sobre todo a una sífilis que se maltrató en aquel tiempo. Obviamente la medicina no estaba tan avanzada, pero también esa locura a la que él llega al final de su vida, porque muere así, muere en estado de demencia, esa locura se le atribuye más bien a, a la consecuencia de su pensamiento nihilista, a la consecuencia de vivir en extremo lo que él pensaba, es decir, de vivir con la certeza de que no había verdad, con la certeza de que únicamente lo que era verdad es que íbamos a morir, que el ser humano estaba destinado a la muerte. Sin embargo, Nietzsche no es un nihilista pesimista, es decir, un nihilista que se abandona a la nada hasta dejarse morir. Eh, en su pensamiento existe el concepto o la idea del superhombre. La idea del superhombre no tiene nada que ver con Superman o con superhéroes. La idea del superhombre tiene que ver más bien con la idea de un hombre eh, post-hombre, es decir, el hombre después del hombre, o sea, la idea del hombre
o del ser humano que hasta ese momento se había tenido, de un ser humano que tenía una naturaleza, que tenía una esencia divina, que tenía dentro de sí el bien, que tenía dentro de sí la capacidad de crear utopías y de alcanzarlas, es ese hombre creado por la historia hasta ese momento. Para Nietzsche había que destruir a ese hombre que se le daban ideas morales, ideas éticas de cómo comportarse, ideas laborales de qué era lo que tenía que trabajar, de ideas a las que qué tenía que dedicarse, qué tenía que hacer en la sociedad, como casarse, tener hijos, tener eh, una fortuna, una descendencia. Para Nietzsche, esas ideas que construían al hombre moderno debe dejarse atrás y pasar a una nueva idea de hombre. Una nueva idea de hombre en donde él mismo se cree a sí mismo. Él mismo se dé sus propios esquema de valores, sus propias ideas de lo que es el bien, sus propias ideas de lo que es el mal. Por eso escribe un libro llamado Más allá del bien y del mal, en donde el ser humano debe buscar superar a ese individuo eh, que ha sido presa de ideas inmutables que terminan por frenarlo y terminan por encerrarlo, encasillarlo en lo que una sociedad y en lo que un sistema decide de lo que el hombre o lo que el ser humano tiene que ser. Para Nietzsche, ese individuo tiene que romper con esas cadenas y buscarse a sí mismo, crearse a sí mismo. Por eso para Nietzsche la figura del artista es importante, pues debe buscar crearse, así como el artista crea una obra de arte nueva. Esto es lo que va dando como inicio al pensamiento de Friedrich Nietzsche, que va sentando estas bases para el pensamiento débil de la posmodernidad. Ante esto, el pensamiento de Gianni Battimo, un pensador italiano, perdón, con referente a Nietzsche, él era alemán. Battimo es un pensador más contemporáneo del siglo XX y Nietzsche fue pensador de finales del siglo XIX. Entonces, Bátimo ya como inmerso en la posmodernidad, después primordialmente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, empieza a generar y a darse cuenta del establecimiento ya final de este periodo, en donde en vez de contar con una sola verdad, más bien deberemos contar con varias, con una o varias verdades susceptibles de cambio. Es decir, la verdad deja de ser aquel o aquella idea cerrada que no tenía forma de cambiar o de creer que podía haber algo más que esa verdad. Ahora, en este tiempo posmoderno, del pensamiento débil, es decir, un pensamiento que ya no encierra esa fortaleza que encerraban las ideas de la modernidad o del pensamiento medieval, duras, fuertes, ahora son ideas blandas, ideas de verdad que el día de hoy pueden ser, y el día de mañana no. Todo es susceptible al cambio en este momento posmoderno. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que el pensamiento débil de la posmodernidad es aquel que nos lleva a darnos cuenta de que la realidad siempre está en transformación. Se debe de tomar distancia respecto a los ideales básicos de modernidad, progreso, superación, crítica, puesto que cuando nos encasillamos o nos queremos enmarcar en la búsqueda de estos ideales, siempre tendremos por encontrarnos que estos cambian, que son mutables. Y bueno, encontramos un mundo fragmentado en una multiplicidad de historias particulares. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la historia como ese momento
que pues era un sistema cerrado. En la posmodernidad encontramos una multiplicidad de historias que no nos llevan, no nos conducen a ningún lugar de manera idealista, idealista en el sentido utópico de la palabra. En este periodo de la posmodernidad, pues nos encontramos sin duda eh, con la pregunta de qué lugar ocupa la ciencia, la técnica y la tecnología en este momento de la historia. Una ciencia que nace en la modernidad de manera exponencial, una técnica que, bueno, también son ideales de la modernidad misma y la tecnología misma, son apuestas del periodo moderno. ¿Qué pasa ahora con ellas en este periodo de la posmodernidad? Bueno, pues en la posmodernidad se da paso entonces a cuestionar a cada una de estas eh, ramas del conocimiento, puesto que aun cuando la ciencia busca de manera ideal colmar o calmar las dificultades de la vida humana, la técnica también busca ello y la tecnología en un segundo plano más grande, lo que busca estos tres métodos al final es seguir reproduciendo en la posmodernidad un sistema capitalista que termine por esclavizar más al ser humano, puesto que lo que hemos visto es que aunque ha avanzado demasiado la ciencia, la tecnología y la técnica, el individuo, el hombre de a pie, el ser humano, eh, no progresa, no alcanza este bienestar que le fue prometido cuando la modernidad iniciaba, cuando se dijo que si el ser humano utilizaba al 100% su razón, dejando atrás todas las cuestiones mágicas como la fe, el ser humano llegaría a un punto de equilibrio, a un punto de bienestar. Ahora vemos que aun cuando la ciencia está teniendo avances tan grandes, significativos en tan poco tiempo, pues simplemente el individuo no camina, el individuo se queda atrás. Ante esto, y justamente para ir cerrando este tema, pues recordemos que hace no muy muchos días, pues se habló, bueno, antes de esto último que quería mencionar, la ciencia y la tecnología, bueno, que prometían este bienestar, más bien están ayudando a que el cambio climático pues se siga agravando, que el cambio climático siga eh, calentando, que se siga calentando la Tierra a tal grado de que los polos se descongelen, que dé lugar o se dé lugar a estas grandes inundaciones, a estos grandes incendios forestales, en la medida que la tecnología, más allá de apalear la gravedad que el planeta está pasando, más bien busca o se busca a través de la técnica, a través de la ciencia, se busca cómo seguir explotando estos recursos o los pocos recursos que la Tierra tiene. Ante ello, también y en el punto del que veníamos hablando de la tecnología, de la ciencia, pues hace algunos días, hace algunas semanas, se hablaba de la nueva creación de Facebook. Con esto quiero cerrar el tema